Bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús y amigos, y todo aquel que escucha a través de estos medios, al cual bendigo también a estos medios, vive Jesús. Bendigo todas las familias de la tierra que se han mantenido en estos tiempos de angustia, ¿verdad? Que no se han ido por otros caminos, que se han mantenido doblándole rodillas al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios que mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Vive Jesús. No se ha ido detrás de Baales, no ha perdido la fe, ¿verdad? Como ha hecho Israel, vive Jesús, aleluya. La nación, ¿verdad? Que Dios puso su confianza y de allí levantó a una mujer que dio a luz a su Hijo amado Jesucristo, la cual, ¿verdad? Él buscó una tribu pequeña, vive Jesús, aleluya, que sabemos, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, que es la tribu de Judá y también la ciudad de Belén, vive Jesús, aleluya. Y por ahí siguió buscando, aleluya, y estuvo Nazaret y siguió escogiendo. Vive Jesús, porque el Señor no escoge a grandes, el Señor escoge chiquitos para hacerlos grandes y coge a grandes para hacerlos chiquitos. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, poderoso santo, porque el reinado de Dios es eterno. Estaba yo pensando, yo decía, Señor, el reinado de Jesús, cuando empezó el llamado, principalmente estuvo 12, pero después se añadió Pedro, ¿verdad? Y también el que cogieron, ¿verdad? Para reemplazar a Judas totalmente, pues fueron 14. Vive Jesús, aleluya. Pero después él siguió predicando, vive Jesús, y se han hecho millares de millones de personas que han seguido este ministerio de Jesús, vive Jesús. Él empezó pequeño, vive Jesús, cuando el Señor, ¿verdad? Escogió a José, ¿verdad? Pues a José lo vendieron, vive Jesús, y era un joven, vive Jesús, que estaba, ¿verdad? Siempre cuidando el rebaño de su padre, vive Jesús. Y el Señor, siendo pequeño y estando en la cárcel, el Señor lo hizo grande y lo hizo gobernador de aquel país, vive Jesús, aleluya. También hizo igualmente con David, vive Jesús. David fue la misma situación, vive Jesús, aleluya, y él escogió, el Señor escogió a David detrás de las ovejas. Cuando Samuel fue a la casa de su padre, del padre de David, ¿verdad? Vio todos aquellos grandotes y empezó a ungir, y el Señor le dice, no, 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 no. Tú estás mirando, solamente tú miras por los ojos, pero yo miro el corazón de la persona. Vive Jesús, aleluya. Y cuando Samuel terminó, estaba confundido. Dice, oye, pero ¿qué ha pasado? Si nadie ha sido seleccionado. Dice el padre, oye, ¿hay alguien más? Porque yo no sé. El Señor no se puede haber equivocado. Y entonces el padre dice, sí, hay uno por allá cuidando ovejas. Y Samuel le dice, mira, pues búscalo, porque hasta que no llegue no nos sentamos a la mesa a comer. Entonces lo mandó a buscar, y cuando llegó el Señor le dice, mira, ese es un muchacho, vive Jesús, aleluya. Era un muchacho, pero el Señor lo hizo grande. Sí, que en la historia, cuando él era joven, había un gigante que hacía temblar, ¿verdad?, a Israel, y aquel gigante, con solamente una piedra, David lo venció, vive Jesús. Y el Señor hizo a David sobre las naciones, vive Jesús, aleluya. Así pasó con Jesús, aleluya. Jesús, de una ciudad de Belén, una ciudad pequeña, la gente decía, pero ¿puede salir algo bueno de ahí?
Pero mira, si la familia nosotros los conocemos. Pero yo dije que al principio, ¿verdad? Que el Señor coge chiquitos para ser grandes. Y entonces coge grandes para ser los chiquitos. Entonces, ¿qué le hizo al gigante? Lo hizo chiquitito, lo hizo ponerse a los pies de David. Y cuando David lo tenía en los pies, pues le cortó la cabeza. Vive Jesús, aleluya. A José, toda la gente de aquel tiempo tenía que venir a comprarle a él porque tenían hambre. Vive Jesús, aleluya, santo. Así es que tú no eres pequeño, tú eres grande. Mucha gente te dice, no, si tú no eres nadie. Dios no te necesita. Pues sí, Dios te necesita, sí. Dios te está buscando y Dios sabe dónde tú estás. Pero hasta que tú no digas presente, pues Él pues te deja quietecito. Porque muchas veces quizás el Señor te ha llamado, tú no has escuchado su voz. Quizás muchas veces el Señor te ha querido dar algo y tú dices que no. Y entonces sigue siendo chiquito, no, porque yo no soy nadie, yo no puedo hacer eso. Que cuando José murió, ¿verdad? Se acabó la bendición. Y entonces vino un rey que no conoció a José y hizo esclavo al pueblo de Dios. Porque a lo mejor el pueblo de Dios no siguió dando testimonio, vive Jesús, y a aquel hombre no le importaba. Y como entonces no siguieron dando testimonio, pues el Señor los dejó, ¿verdad? Porque a veces están comiendo buenos y están esto y lo otro, y entonces se olvidan, pero de repente se vira el plato y se le vacía. Porque están comiendo bueno y están comiendo de eso, entonces el plato de repente se le vacía y entonces viene. Y cuando viene la tormenta, pues ya es tarde. Pierde lo que tiene, pues el Señor vuelve y lo prospera, vive Jesús y así. Es que el mundo coge, vive Jesús, pero hay muchas veces que el Señor nos avisa y nosotros no hacemos caso. Y a veces viene la tormenta y dice, no, pero si yo te avisé, ¿verdad? Que estuviera de eso y preparado. Pero aquella gente, ¿verdad? Se olvidaron y siguieron la bendición de José. Y de repente se le viró el plato y se le vació. Entonces los cogieron de esclavos. Vive Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Porque se olvidan de Dios. Dicen, no, tenemos la bendición y no necesitamos de Dios. Entonces, cuando Jesús vino, pues esta gente estaban tan acostumbrados a la bendición que Dios le dio, ¿verdad? A través de Moisés y de Josué. Y estaban acostumbrados a través de los Baales y todas esas porquerías. Y Jesús vino a liberarlos de muchas cosas y ofrecerles una vida nueva. Jesús vino a hacer la diferencia. Jesús evitaba pasar por ciertos sitios cuando él sabía que no era agradable en esos sitios. Él mismo evitaba pasar por esos sitios. Porque le dijo a los discípulos, no pasen por la aldea de samaritanos, ¿verdad? Para que no tuvieran problemas. Pero después lo vemos a él que llega a los discípulos y a él lo ven hablando con una samaritana. Los discípulos se preguntaron a Dios, mira, este dice que no hablemos con eso, pero él era el maestro y él sí podía, ¿verdad? Tener palabra para aquella persona que él estaba hablando, vive Jesús. Así es que no nos odiemos. El amor de Cristo tiene que ser verdadero y no puede ser hipocresía. A veces nos dicen hipócritas porque no aceptamos las cosas que nos hacen. Si aceptáramos las cosas que nos hacen, entonces no somos hipócritas, no somos, ¿verdad?, hijos del diablo. Pero todo aquel que no acepta la maldad para ellos, que ellos dicen que está bien, entonces somos hijos del diablo.
Pero Jesús dijo, pues entonces Satanás está contra Satanás y su cielo y su reino no permanecerá. Pero el reino de Jesús es prometido permanecer para siempre. Eso dice la palabra. Gracias por el amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu fidelidad, aun siendo infiel. Aleluya, tú te mantienes fiel a mi vida, Padre Santo, Señor. Gracias por la fortaleza, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por la medicina, Padre Santo, porque a través de la medicina tú llegas a nosotros, porque no puedes llegar a nosotros directamente, porque somos impuros y tú eres santo, pero a través de la medicina, Señor, tú llegas a nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueblo, que Dios te bendiga.